Hola, hola, mucho gusto, Marco Mauricio Sánchez, desde el programa Debemos Saberlo, a través de Chofar TV Costa Rica. Damos gracias al Señor por una oportunidad más, un viernes más que nos reúne a través de esta plataforma. Agradecido con el Padre Celestial también, porque nos permite salir también a través de la página web y a través también del YouTube. Sea cada uno de ustedes, pues, agradecido en este momento por esta presencia, por esta coinonía, por esta compañía con ustedes. La verdad es que somos agradecidos con el Padre Celestial porque una vez más nos permite estar acá presentes, una vez más nos permite estar juntos, una vez más nos permite estar acá dentro de este programa Debemos Saberlo para poder entender mejor las Escrituras y qué mejor pues que sea a través del Santo Espíritu de Dios. Agradecido con el Padre Celestial por su amor, por su bondad, por su amor eterno, porque Él es Alfa y Omega, es el principio y fin. Él es el alto y el sublime, al tres veces santo. Solo a Él, ante Él se dobla toda rodilla. Cuando invocamos el nombre de Jesús, pues vemos cosas grandes y maravillosas, vemos milagros hacerse, concretarse. La verdad es que ese es mi Dios, que espero y confío que también sea su Dios. Así es que cada uno de ustedes sean en este momento pues bienvenidos a su programa Debemos Saberlo. Para variar, como queda normal cuando estamos grabando acá desde nuestra casa, pues los perros empiezan a ladrar, los gatos empiezan a maullar, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé quién es el que verdaderamente nos da la victoria al final de todo esto. Así es que no tiene poder ni autoridad, simple y sencillamente se quedan callados, se callan a partir de ese momento y damos honor y gloria al Señor porque en Él es que hay victoria. Así es que el día de hoy el tema es interesante, pero antes que todo, antes de decirles el tema, quiero por favor que oremos en esta tarde. Amado Padre Celestial, en esta tarde venimos ante tu presencia, orando y exaltando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Ser agradecidos contigo por el soplo de vida, porque nos has permitido, Señor, estar en este hálito de vida para poder exaltar y glorificar y bendecir tu santo nombre, Señor. Señor, una vez más, gracias porque esta semana hemos visto tu mano, Señor, hacer justicia. Hemos visto esta semana, Señor, cómo tú nos has marcado el lugar y por donde debemos caminar. Y también, Señor, cómo tú nos has hecho pues a que seamos obedientes a tu palabra, a ser obedientes a lo que tú tienes para con nosotros y sobre todo, Señor, a caminar en fe de que las cosas se están haciendo bien. El tema de hoy, bueno, 30 segundos por favor a partir de ese momento para que tengan ustedes la oportunidad de compartir, para que ustedes se conviertan en agentes de cambio, para que ustedes se conviertan en agentes evangelizadores, para que ustedes puedan impactar, puedan llevar la buena nueva de salvación a otros. El tema de hoy es el siguiente, se llama tentación versus pecado. Sí, se las trae, sí, se las trae. Tentación versus pecado. Vamos a empezar primero que todo, casi en el mismo orden que lleva la Biblia, y vamos a leer primero que todo en el Antiguo Testamento lo que habla en el libro de Génesis. Cuando hago por acá, es que tengo a ese lado la lista de las citas bíblicas, entonces pues que tengo que estar volviendo para acá, no es que alguien me esté interrumpiendo ni cosas así. Ok, entonces vamos primero que todo a Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 5. Leo por ustedes en nueva versión internacional. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que
cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pues por supuesto que estamos hablando de Eva. Y qué interesante porque primero vino la tentación, pero después vino la consumación. Ya sabemos que comieron del fruto prohibido y todo lo que sucedió. Yo pregunto, ¿por qué Eva estaba sola? ¿Dónde estaba Adán? Eran los dos únicos en el huerto, eran los dos únicos en el Edén. Cuidado, cuidado, cuando cada uno anda por su lado, y cuidado porque más fácilmente la tentación se va a presentar. Cuando voy a leer ahora, en el caso de Caín, Génesis 4, 1, 8, dice así: Caín y Abel. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Aquí se da lo mismo. Primero una tentación, cayó en celo porque a Dios le había agradado la ofrenda que estaba presentando Abel. Pero cuando Caín llega a presentar la ofrenda de él, que había sido fruto de la misma tierra, nada más lo único que hizo fue sacarla y presentarla, no fue otra cosa. En cambio, en el caso de la ofrenda de Abel, presentó como era realmente ese ganado, esos primogénitos con su grasa, le había preparado todo con sacrificio, con amor, con empeño, para que esa ofrenda fuera de olor grato ante la presencia del Señor. Pero Caín entra en celo y mata a su propio hermano. Qué terrible, hermanos. Pero es que volvemos a lo mismo y lo hablamos hace 15 días, cuando hablamos de Proverbios 6, 16 al 19, lo que Dios aborrece. Y es que Dios aborrece a aquellos que maquinan maldad. Dios aborrece a aquellos que hacen injurias, que levantan calumnia, que se levantan en contra de un falso testimonio para otro hermano o hermana. Qué duro, qué duro. Pero es lo que estamos viviendo también hoy. Cuando nosotros nos vamos también al rey Saúl, que lo vamos a leer en 1 Samuel, en 1 Samuel, dice que es capítulo 18, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 18, dice así, versículo del 6 al 9.
Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le han dado crédito por 10 ejércitos, pero a mí solo uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Empezó a maquinar cómo mataba a David. Cuando empezamos a leer después del versículo 10 en adelante, nos daremos cuenta cómo Saúl empieza, siendo Saúl el rey, empieza a ver cómo hace para matar a David. Entró en celo, entró en esos celos que embrutecen, que ciegan a la persona, que no permite que la persona escuche, que no permite que la persona vea lo más allá de las cosas que están pasando, sino que se cierra por completo. Y al final, Dios verdaderamente tenía a David para que fuese rey. Cuando nos vamos también a ver la historia del rey David, vamos a verlo en 2 Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 5. Dice así, disculpe que me esté chupando los dedos porque no tengo a dónde mojarlo en este momento. Ok, dice así. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero ¿por qué se había mandado a todos los soldados para que fuesen a hacer campaña, para que fueran a conquistar reinos? Porque David se quedó en Jerusalén. Buena pregunta. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. Ella se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es la hija de Eliam y esposa de Urías, elita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Ahí ya hay el primer pecado, adulterio. Antes fue una tentación. Cuando él volvió a ver y vio a aquella mujer que se estaba bañando, es cierto, de hermosa postura, de un hermoso cuerpo, de una belleza espectacular. Aunque la Biblia no lo dice, pero más o menos sí lo insinúa. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer David ante esa tentación? Como decía el hombre que Hades, huyamos hacia la derecha. Ah, no, pero se quedó inspirado, se quedó viéndola, preguntó que quién era ella, y le dijeron incluso que era la esposa de uno de sus soldados más fieles, Urías. Qué terrible, qué terrible. Cuando después de esto viene otra vez David, vamos a leer 2 Samuel, capítulo 11, 14 al 15, y vea lo que sucede.
A la mañana siguiente, David les escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Segundo pecado. Y todo por tener la oportunidad de haber caído en tentación, por haber visto una mujer casada, haber tenido relaciones sexuales con ella, y aún así en la tentación, en la maquinación que estaba haciendo David, primero quiso que viniese que él, Urias, pasase una noche con su esposa, y aún así Urias dijo no, porque mis compañeros, estoy parafraseándola, mis compañeros están ahorita en campo de batalla. Lo mandó a llamar nuevamente para ver si lo lograba embriagar, para que entonces tuviese relaciones con la esposa, Urias, con Betsabé, y aún así tampoco, porque él estaba atento en que en cualquier momento, si había algún ataque, inmediatamente él reaccionaría. Si estuviese borracho, embriagado por vino, pues simple y sencillamente tenía un problema serísimo porque no podía reaccionar. Esa era la fidelidad de Urias para con su pueblo y también para con su rey. ¿Cuál rey? David. Entonces, ahí fue el segundo pecado que cometió David. Pero a todo esto primero hubo una tentación. Es cierto, el mismo Padre nuestro nos lo dice. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Pero entre nuestro libre albedrío, peligroso que sí, que caigamos en la tentación, como sucedió con David. Pero mientras que tengamos la oportunidad de huir, mientras de que tengamos la oportunidad de levantarnos en la brecha, mientras de que tengamos la oportunidad de levantarnos y decirle a Dios: Dios, gracias, porque una vez más me estás dando la victoria, una vez más me estás dando la victoria sobre lo que fue esa tentación. Gracias a ti no caí en pecado. Pero es difícil, sí, y más en estos tiempos, sí, sí. Y en nuestra naturaleza pecaminosa que fuimos formados, que fuimos criados, sí, es cierto. Pero tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que nos dice que con solo que nosotros vengamos y digamos: Jesús, Jesús, entonces vendrán las tinieblas y tendrán que apartarse. Eso lo dice la palabra del Señor. Y esa es una palabra en la cual debemos de pararnos siempre en la brecha. Es una palabra que a la invocación del nombre de Jesús todo se derriba, todo cae. Entonces, cuando viene una Jezabel, ¿sabe? Y la logramos identificar. Jesús, dame la oportunidad de no caer. Jesús, dame la oportunidad de que no caiga en este pecado. Jesús, dame la victoria, porque al final será testimonio de que tú haces todavía milagros en este 2023. Entonces tendremos la victoria y con gozo y con alegría sentiremos que verdaderamente le logramos pisotear la cabeza al demonio, pisotearle la cabeza al diablo. Entonces juntos nos gozaremos, juntos nos alegraremos de que Jesús una vez más nos ha dado la victoria y que el Espíritu Santo vino, que es el que mora en nosotros, que es el que está en nosotros, que es el que nos hace redarguir a través de la palabra, que es el que nos hace ver, a tener reconocimiento de juicio, a tener reconocimiento también de justicia divina. Entonces el Espíritu Santo nos hace identificar ese semáforo en rojo donde dice: no pase, no pase. Entienda, no dé ese paso, porque si da ese paso, tiene problemas. Vea que el mismo David estaba acostado cuando sus soldados andaban peleando. Y él una tarde se vino y se levantó, pero estaba durmiendo.
cuando sus otros soldados estaban luchando, él decidió quedarse en Jerusalén. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, muchas veces tenemos que irnos con los soldados a pelear también. Hoy la iglesia está siendo atacada y muchos están exactamente en esa actitud de David, que están durmiendo, que decidieron quedarse. Se dice, hey hermanos, vamos a hacer una campaña de oración. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, los hermanos? ¿Qué pasa? Cuéntenme, ¿qué pasa? Ah, sí, yo oro desde mi casa. Y yo estoy ahí en mi casa. Pero hermanos, es una oración por Zoom. Sí, sí, yo me conecto. Hermanos, pero hay que levantarse a las 3 de la madrugada para tener la oportunidad de levantarnos y a pelear la buena batalla, que Dios nos vea para estar en todo momento nosotros guerreando, aunque la pelea es del Señor. Él ve nuestro sacrificio y nos levanta. Sí, sí, está bien, yo me levanto, yo me levanto. Cuidado, hermanos. Cuidado, no caigamos en esa tentación, no caigamos en tentación, no caigamos en ese juego, porque es muy peligroso, porque entonces estamos abriendo puertas al mismo enemigo. Seguimos. Salomón. Vamos con Salomón. Dice, y este es un poquito extenso, pero es porque hay mucho dato, mucho dato. Primero va a ser capítulo 11 del versículo 1 y 2, que yo voy a tocar el primer tema, y después del versículo 3 al 13. ¿Okay? Dice así, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 2. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres noamitas, anonitas, edomitas, sidonías e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Tenemos un Dios celoso. Tenemos un Dios que en todo momento se para en la brecha y nos hace ver. Un momento, Marco Benicio. Quiero que sepas que esta es la instrucción que te estoy diciendo. Igual como sucedió con Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí, Señor, está bien. ¿Qué me estoy esforzando? Nada, entonces estoy dando tentación. Estoy poniéndome para que la tentación venga más rápido. Y si abro de la tentación y no lucho, no hago la guerra, entonces viene la consumación del pecado. Y era claro el mandato de Dios hacia Salomón, incluso para todo el pueblo de Israel. No tenía que reunirse, no tenía que juntarse, no tenía que hacer matrimonio, no tenía que hacer en casamiento con las mujeres extranjeras. Tenía que ser única y exclusivamente con las mujeres israelitas, con las mujeres hebreas, nada más. Incluso es algo que hoy todavía se sigue dando en la cultura judía. ¿Por qué? Porque ellos hablan de lo que es algo así como la contaminación de la sangre. Ellos se casan entre ellos mismos. Entonces no se permite que la sangre se contamine. Ahora, vea lo delicado de esto. Empiezo a leer a partir del versículo 3. Y dice así, hasta el versículo 11. ¿De quién estamos hablando? Del rey Salomón. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, todas estas
mujeres hicieron que se permitiera su corazón. Lo advirtió Dios, sí. ¿Cuántas veces Dios nos advierte a nosotros y nos desviamos en ese corazón? Y nos desviamos del llamado. Y nos llamamos en todo momento y nos desviamos en todo momento de lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tuvo una instrucción clara y precisa. Lo dudó, lo pensó y se fue más bien totalmente al contrario. En lugar de irse a Nínive, se fue para donde ahora queda España. Así de simple. Tuvo la tentación y se fue en desobediencia. Entonces, versículo 4. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le permitieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que le ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de las mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Quién era el que quemaba incienso en el pueblo israelí? En el pueblo hebreo. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes y los levitas, nadie más. Y aquí eran las mismas concubinas que lo hacían en los altares, en los templos que había mandado hacer Salomón. Ahora, hermanos, dice el versículo 9, y sosténgase. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido en mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo haré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que lo dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Ahora, hermanos y hermanas, no es cierto que es Salomón, según la misma palabra del Señor, y no es que la palabra del Señor se esté contradiciendo, pero no es cierto que dice la misma palabra del Señor que Salomón era un hombre sabio, que la sabiduría de él no hay ni habrá en este mundo hombre más sabio que él. Ups. ¿Y qué pasó? Cuéntenme ustedes, ¿qué pasó ahí donde ustedes se encuentran? Era un hombre sabio, pero no era entendido. No tenía discernimiento en el espíritu. No tenía inteligencia. No tenía oportunidad de parte de él para poder ver y visualizar las cosas que estaban sucediendo alrededor. Y sobre todo de guardar su corazón, de guardar su mente, de guardar su espíritu, de guardar sus pensamientos. ¡Qué tristeza! El propio Salomón, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ha caído en tentación y también inmediatamente viene y cae. Ahora, si nos damos cuenta, vea lo que dice por acá, que Betsabé era esposa, Betsabé era esposa de Urías, el hitita. Y dice aquí claramente que Salomón también tuvo relaciones con las sidonías y también las
y hititas. Es decir, que lo mismo que cometió el error, que cometió su pecado el padre, también el hijo lo está haciendo junto con todo un montón de más de 1900 y resto de mujeres. Ahí hay una iniquidad. Y eso que mucha gente dice es que no puede ser posible que nosotros vengamos arrastrando las taras. Una gente le dice taras, otra gente le dice otros nombres, pesas. Pero la palabra del Señor le llama iniquidad. Y la iniquidad alcanza a tercera y cuarta generación. Mas, sin embargo, el Hijo del Dios Altísimo lo dice también en la palabra del Señor que cuando es una familia, cuando es un padre, cuando es una madre, que ora al Señor, que le da el lugar que corresponde, entonces esas bendiciones serán alcanzadas para la cuarta, quinta y hasta por 1000 generaciones. Pero vean cómo se identifica aquí una iniquidad. Cómo se repite ¿cómo es el patrón. Cómo se muestra lo que sucede aquí. Ahora, cuando seguimos y vamos a buscar ya en el Nuevo Testamento, vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Venimos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8. Ok. Dice así. Se refiere a Simón el hechicero. ¿Qué encontramos ahí? Dice capítulo 8, versículos 18 y 19. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Ay, 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 ay. ¿Desde cuándo las cosas de Dios son con dinero? Él cayó en tentación y vino y ofreció dinero y vino y ofreció para que poder comprar el don del Espíritu Santo, de hacer milagros, de hacer curaciones, de hacer sanidades. Qué difícil, hermanos. Qué difícil, porque las cosas de Dios no se negocian. Las cosas de Dios son don de Dios, no se venden. Ni tampoco se venden milagros, como ya lo hemos visto en un montón de canales de televisión. Venga, pacte aquí y nosotros ofrecemos, nosotros le pedimos a Dios por usted para que le bendiga. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidado, cuidado con eso. A tener demasiado cuidado. El mago Simón, él quiso comprar, él quiso hacer cosas que al final y al cabo, si lo leemos en la historia del mago Simón, la gente lo veía y decía que era un hombre de Dios, pero era mago, practicaba la magia. Y llámese magia verde, llámese magia blanca, llámese magia amarilla, llámese magia roja, llámese magia negra, sigue siendo magia. Y el que pensaba que era entonces para comprarla, se podía comprar, descargar y sacar dinero y hacerlo. Eso es caer en tentación, y ofrecer el dinero significa ya consumir el pecado, un pecado de codicia. Qué difícil, hermanos. Qué difícil, porque la tentación está a la vuelta de la esquina. Ahora, si esto nosotros lo abrimos también a Mateo 26, capítulo 26, Mateo 26. Voy a hablar de un personaje que ustedes también lo saben,
Mateo 26, y dice, Mateo 26, 14, 16. Ya vamos a ver de quién está hablando. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Ya ahí él había caído en tentación. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Viene la tentación, recibe el dinero, entrega a Jesús con un beso y la historia ya la conocemos. Ahora, si nos venimos a lo que es en estos tiempos, hemos escuchado la historia de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, una mujer que fue protestante, una mujer que después se hizo católica y terminó siendo judía, que conoció de Dios, que conoció del Evangelio, que conoció de la palabra del Señor, y ya sabemos qué sucedió con ella, que incluso hasta terminó perdiendo su vida por barbitúricos, se supone. Otra gente dice, no, que fue una conspiración porque estaban enamoridos con Kennedy y entonces esto iba a traer como consecuencia muchos secretos de Estado que ella podía saber y que era peligroso. Entonces decidieron matarla. Eso dicen muchas personas también. Ahora, cuando leemos la biografía de este cantante actual, Bad Bunny. Bad Bunny era de una iglesia pentecostal. De los 5 a los 13 años, él fue a iglesia pentecostal y empezó a cantar y empezó a relacionarse en la música cristiana. Y todavía hoy por hoy, perdón, él dice que lo que tiene que agradecerle a Dios. Pero hace poco tiempo estuvo aquí en Costa Rica y les cuento, me puse a escuchar varias canciones de él porque quería ver qué era tanto lo que estaba diciendo. Por Dios, es una forma de denigrar a la mujer impresionante, pero impresionante. Y entonces son las cosas de la doble moral. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica existe una oficina que se llama INAMO, y que es el Instituto Nacional para la Mujer, que es la que defiende ante femicidios y ante ataques de los varones, cosas así. Pero anteriormente hubo alguien que hizo un comentario un poco despectivo hacia la mujer y bueno, le dijeron hasta lo que iba a morir esta persona. Ah, pero viene Bad Bunny, se llena el estadio con más de 20.000 personas y todos cantando esa clase de aberraciones y esa clase de improperios, un mensaje totalmente suez, un lenguaje totalmente vulgar, y la gente brincando, y la gente aplaudiendo, y la gente, ¡ay!, hasta casi desmayándose. ¿A quién estamos admirando? Entonces, muchos ya cayeron en la tentación y han consumido el pecado. Cuando tenemos la oportunidad de ver el ministerio de Jimmy Swaggart, igual, no estoy hablando mal de Jimmy Swaggart, pero sí soy muy consciente, y esto hay una leyenda urbana, como se dice por ahí, de que Dios le había dado la orden a Jimmy Swaggart que se fuera 40 días para el desierto de Arizona. Y Jimmy Swaggart la primera vez le dijo a Dios, pero ¿qué va a pasar con mis ovejas?
Es que no son tus ovejas, le dijo Dios, son mis ovejas. Dios volvió a decirle nuevamente a Jimmy Swaggart: andate al desierto por 40 días, al desierto de Arizona. Pero que, Señor, vuelvo a preguntarte, ¿qué va a pasar con mis ovejas? Es que, Jimmy, no son tus ovejas, son mis ovejas, es mi rebaño. No hizo caso, pagó el precio de la desobediencia, y después fue cuando cayó en pecado y cuando su mejor amigo vino y habló de todo lo que había sucedido, y él en forma pública confesó que efectivamente había estado con una prostituta y todas esas cosas que ya he sabido. Él ahora anda nuevamente evangelizando, anda nuevamente, incluso acaba de sacar una Biblia de estudio, pero lastimosamente el ser humano no perdona. Dios sí, Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su infinito amor, nos agarra y nos abraza y nos dice: Marco, pecaste, te arrepentiste, está mostrando confesión, está mostrando arrepentimiento. Así es que ven, hijo mío, y sigamos en lo que te he propuesto, sigamos en lo que te he pedido, sigamos en este momento de evangelizar a otros, de llevar la palabra del Señor a otros. Y entonces Dios me abraza como el hijo pródigo para poder caminar firmes en lo que Él nos está llamando. Pero hermanos y hermanas en Cristo Jesús, la tentación está a la vuelta de la esquina. Y hay que tener demasiado cuidado. Demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque el ladrón aquí ha venido a matar, a robar y a destruir. A eso ha venido el ladrón. Cuando dice 1 Juan, capítulo 3, y con esto prácticamente casi voy terminando. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 7 al 9, dice lo siguiente: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Ya lo vimos cuando leímos lo de Eva y Adán. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, o somos de Dios o estamos contra Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O caminamos con Dios y en Dios, o más bien nos apartamos del camino, como sucedió con el rey Salomón, que al final y al cabo Dios hasta se enojó con él. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Recordemos que la misma palabra del Señor lo dice, que al final de los tiempos muchos serán confundidos, y muchos de los escogidos serán confundidos. Entonces, ¿cuántas veces nos han hablado? No, sigamos pecando porque ya Jesús murió en la cruz del Calvario.
Pero vea lo que está diciendo aquí Juan. Juan, el discípulo amado, el que ponía la cabeza en el hombro de Jesús, que era tú con Jesús. Y ahora, ay hermano Marco, pero qué difícil se pone esto, porque la verdad que es complicado mantenerse firme, mantenerse en la brecha, mantenerse bajo la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero hay una noticia importantísima. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta con reconocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué significa ese se somete? Bueno, la palabra significa obediencia, escuchar atentamente, oír con sumisión, con descendencia, asentamiento y también no acuerdo. Se usa para designar la obediencia en general, el sometimiento a los mandamientos de Dios y a Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver, de analizar, de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor, nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de levantar nuestra mirada al Señor, de poder levantarnos en todo momento ante Dios y reconocer que en Él nosotros no somos nadie, pero con Él y en Él sí somos alguien, somos hijos del Dios Altísimo. Y cuando somos hijos del Dios Altísimo, cuando sabemos la identidad que tenemos en Dios, cuando sabemos que nuestro ADN es parte del ADN espiritual del Señor, cuando reconocemos que en Él solo hay victoria, cuando reconocemos que en Él somos más que vencedores, cuando reconocemos que en Él nosotros somos más que victoriosos, cuando reconocemos que sin Él no somos absolutamente nada, que sin Él somos exactamente como una ave que anda totalmente desubicada, que no sabe a dónde bajar, a dónde caer, a qué hacer. Es como una oveja descarriada. La oveja descarriada, si no anda con su rebaño, si no anda con la voz del pastor que escucha, entonces se aparta y donde se aparta se va y aparecen los coyotes o aparecen los lobos feroces y la van a atacar. O incluso hasta una mosca se le para en la cabeza. ¿Y por qué? Porque ya el pastor no está para ungirle la cabeza y entonces empieza a hacerle poco a poco hueco y empiezan las larvas y la oveja muere. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es un buen tiempo para que usted y yo reconozcamos que ante la tentación, mejor nos echamos atrás y empezamos a decir, Jesús, Jesús, como hizo aquel ciego del nacimiento. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En el caso de él, era para que recibiera la sanidad de aquella ceguera, él quería eh, nuevamente recuperar su vista. Pero en caso de nosotros, hermanos en Cristo Jesús, qué importante es que nos paremos en la brecha, qué importante es que nos paremos nosotros en el plan de saber que si hay obediencia para lo que Dios nos ha mandado, pues la tentación vendrá, sí, pero estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Y cuando hablo la voz de nuestro pastor, estoy hablando de la voz de nuestro pastor Jesucristo, del Padre Celestial, que nos dice por dónde tenemos que pasar, por dónde no tenemos que pasar, por dónde tenemos que quedarnos quietos esperando a que Él haga algo. Cuando Josué oró en Gabaón, él oró, pero no fue la oración poderosa de Josué que paró el sol y que se paró también la luna. Fue
el poder omnipotente de nuestro Dios. A ese nivel es que Dios puede actuar en nosotros, para con nosotros, a un momento en que se venga un ataque fuerte de las tinieblas. Pero si hemos abierto puertas, si no estamos conforme, no estamos haciendo las cosas correctas, estamos abriendo puertas en las cuales más fácilmente Satanás va a venir a afectarnos, nos va a venir a golpear. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, cada uno de ustedes, estamos en un tiempo muy peligroso, sí, con doctrinas fantásticas, con doctrinas extrañas, sí, pero con más cuidado tenemos que conocer al autor de la Biblia, para poder entender por dónde Satanás ha venido a traer confusión, por dónde Satanás ha venido a tratar de confundirnos, a través de él traer engaño, traer mentira, mas también tenemos que nosotros saber cómo tenemos que luchar, cómo tenemos que pararnos. ¿Por qué? Porque por algo dice la misma palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra los huestes de maldad que vienen a querer hacernos daño. Mas nos ponemos el casco de la salvación, nos ponemos la coraza, cogemos el escudo de la fe, cogemos la palabra del Señor, que es la espada de doble filo, y aparte de eso, nos ponemos el símbolo, que es la autoridad, y también las sandalias, que representan aquel que lleva la buena nueva de salvación. No sé si ustedes lo han visualizado, pero sandalias, coraza a frente, coraza atrás, escudo al lado izquierdo, la espada a mano derecha, la cabeza totalmente cubierta, significa que estamos bajo esa cobertura de Dios, tanto en la cabeza como en los pies, como a los lados, a frente y atrás. Es como un dosel, como un círculo de fuego alrededor nuestro. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, adelante en Cristo Jesús, fuerte abrazo, terminamos orando. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, por el soplo de vida. Queremos una vez más, Señor, ser agradecidos contigo, porque a través de esta palabra, Señor, nos haces ver que realmente existe el mundo espiritual, en la cual, pues, Satanás ha querido derribarnos, ha querido afectarnos, que la tentación siempre está, Señor. Mas una cosa es ver la tentación y otra cosa es caer en el pecado, Señor. Señor, que tengamos la oportunidad de mantenernos firmes, Señor, para no caer en pecado, Señor. Y si caemos en pecado, aplicando la tentación desde el principio, Señor, pues simple y sencillamente, Señor, que podamos reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, dar muestra de arrepentimiento y poder decir, tú Dios me has perdonado. Como esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y que a través de esa sangre es que hoy soy limpio para la honra y gloria del Señor. Señor, somos muy conscientes que la tentación está. Somos muy conscientes, Señor, que Satanás anda como león rugiente, porque quiere devorar, quiere desgarrar con sus garras, quiere desgarrar a aquel principalmente siervo que está sirviéndole al Señor, a la iglesia de Cristo. Señor, que haya una visitación especial de tu ángel para cada uno de los siervos que estamos sirviendo ante el altar tuyo, Señor, para que haya una protección especial, para que cuando identifiquemos esas tentaciones, Señor, nosotros podemos parar en la brecha y como un verdadero guerrero tomar la espada y cuando tenemos que desenvainarla, cuando tenemos que sacarla, empezar a guerrear, empezar a quitar y en todo momento darte a ti la honra y la gloria y la alabanza. Porque tú, Señor, nos has dicho que son pocos los obreros
y es mucha la mies. Señor, que entonces los obreros que habemos en este momento, pues seamos íntegros, nos paremos en la brecha y sobre todo, Señor, podamos mantenernos íntegros ante tu presencia, Señor, porque como sucedía en los tiempos antiguos, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al altar, Señor, tenía que ponerle las campanas para que sonara que él estaba vivo, que no le había sorprendido la muerte dentro del templo, dentro de la tienda de conveniencia, Señor, la convocación, porque tal vez había entrado en pecado. Una vez más, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, lo agradecemos. Bueno, hermanos, quiero aprovechar para saludar a mi hermano Iván José Aular Rodríguez, también a nuestro hermano Omar Vargas Barbosa, también a nuestra hermana Heidi Arias y a su esposo Marvin Guido. Señor, agradecido con ellos, la verdad que sí. Y también pues agradezco porque ellos han tenido la oportunidad de montar una empresita que es un emprendimiento, que es Ediciones y la verdad es que son de mucha bendición. Así es que damos gracias al Padre Celestial por ello. A cada uno de ustedes que viernes a viernes se conectan, pues aquí estamos, agradecidos por su fidelidad, agradecidos por su amor. Seguimos orando por Arnoldo Jiménez, seguimos orando también por Alberto Jiménez, seguimos orando también por la familia, los familiares de Noiri, también los familiares de Mariluz Zumbado, también seguimos orando por Roberto Cascante, por toda la familia de María Elena Cascante Ramírez, y la verdad que a cada uno de ustedes que viene sabiendo se conecta. Y de una forma especial quiero orar en este momento por nuestra hermana Helen Peralta, que anda en un plan misionero, que Dios le guarde, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y que donde quiera que vaya, Dios le permita llevar las buenas nuevas de salvación, pero que también ella tenga la oportunidad de ver a su alrededor cómo Dios le cubre, cómo Dios le protege. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Bueno, hermanos, fuerte abrazo. Ya saben, mano derecha en el hombro izquierdo, mano izquierda en el hombro derecho. Me amo y también les quiero mucho a ustedes. Bendiciones.